Mentes poderosas. Libro 1 de la saga. Escrito por Alexandra Bracken. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 13. Ni a Chops ni a Sue les gustó en absoluto tener que levantarse a las 5:30, y aún menos entusiasmados se encontraban cuando Liam les obligó a hacer la cama mientras nosotros limpiábamos el cuarto de baño y sustituíamos las toallas usadas por otras limpias. No es que lo dejáramos impoluto, pero era mejor que alertar a la dirección del hotel de aquella noche que habían albergado en sus instalaciones a un grupo de ocupas. Chops echó a andar hacia el monovolumen. Me lanzó una mirada y se detuvo en seco. La expresión de su rostro lo decía todo. ¿Sigues aquí?, pensó. Me encogí de hombros. Tendrás que aguantarlo, fue mi actitud. Hizo un gesto negativo con la cabeza y exhaló otro de sus suspiros. Nos instalamos Sue y Chops en los asientos intermedios, mientras Liam cerraba la puerta de la habitación del motel con una mano y con la otra sujetaba una taza de nefasto café. Pobrecilla, pensé mirando a Sue por el rabillo del ojo. Se había acurrucado en su asiento y utilizaba una mano enguantada a modo de almohada. Creo que ha dormido poco. Liam inició su rutina habitual. Verificó la posición de los retrovisores, ajustó el respaldo del asiento, se abrochó el cinturón de seguridad e introdujo la llave de contacto. Pero el siguiente punto de la agenda de Liam no era responder a ninguna de las numerosas preguntas que Chops le lanzó en relación al rumbo que pensaba seguir. Se limitó a esperar a que su amigo empezara a roncar para preguntarme: ¿sabes interpretar un mapa? Me ruboricé de vergüenza. No, lo siento. ¿No es eso algo que todo padre acaba enseñando algún día a su hijo?, pensé. No pasa nada. Liam indicó el asiento del acompañante. Ya te enseñaré. Pero por ahora tendrás que irme informando de las indicaciones en la carretera. Ven, siéntate en el lado del copiloto. Moví el pulgar en dirección a Chops. Liam negó con la cabeza. ¿Me tomas el pelo? Ayer confundió un buzón con un payaso. Suspirando me desabroché el cinturón de seguridad y salté por encima de las estiradas piernas de Chops para pasar al asiento delantero y miré por encima del hombro al tiempo que clavaba la vista en sus minúsculas gafas. ¿Tan mal tiene la vista? Peor que mal, dijo Liam. Justo después de salir de Caledonia entramos en una casa para pasar la noche. Me desperté cuando escuché un ruido terrible, como si hubiera una vaca moribunda en algún lado. Seguí los gemidos y cogí un bate infantil de béisbol que encontré allí en la casa, pensando que tendría que arriarle un golpe en la cabeza a alguien y salir corriendo de allí. Fue entonces cuando lo vi sentado en el fondo de la piscina vacía. No puedo creérmelo. Pues créetelo, me informó. Ojo, había salido a hacer sus necesidades y no había visto aquel agujero gigante en el suelo. Al caer se había torcido el tobillo y no podía salir. Me esforcé por no romper a reír a carcajadas, pero me resultó imposible. Solo de imaginármelo se me saltaban las lágrimas. Liam encendió la radio y me dejó elegir la emisora. Pareció satisfecho con mi decisión de quedarme con los Who. Bajé la ventanilla y asomé la cabeza apoyando la barbilla en la mano. El aire matutino era cálido, acariciando los primeros rayos del sol. Por encima de las copas de los árboles solo se veía el cielo azul. Se escuchó a nuestras espaldas un leve sonido, el fantasma de un suspiro. Tanto Liam como yo nos volvimos y miramos el rostro dormido de Sue. ¿Te hemos despertado esta noche?, me preguntó Liam. Un poco, dije. ¿Sufre de muchas pesadillas? En las pocas semanas que hace que la conozco, podría decirte que una noche sí y otra no. A veces sueña con Caledonia y consigo tranquilizarla hablándole. Pero nunca sé qué decirle cuando sueña con su familia, te lo juro. Si algún día conozco a sus padres, voy a... Se interrumpió, pero la rabia ya había inundado el ambiente. ¿Qué le hicieron? Entregarla, porque tenían miedo de ella, dijo. En el caso de Chops y en el caso mío, nuestros padres intentaron escondernos y por eso entramos tan tarde en el campamento. Pero los padres de Sue la enviaron allí después de que le provocara un cortocircuito en el coche al padre en plena autopista. Dios mío. La enviaron durante la primera recolecta oficial. Apoyó el codo en el panel de la puerta y dejó descansar la cara en la mano. La gorra de los Redskins me impedía verle los ojos. No me acordaba de que tú... eso te lo perdiste. Esperé a que se explicara.
Fue después de que se hubiese llevado ya a la mayoría de la gente de nuestra edad, cuando cuando estábamos todos prácticamente escondidos. El gobierno emitió un aviso en el que comunicaba que aquellos padres que no se sintieran seguros o capaces de ocuparse debidamente de sus hijos, que podían enviarlos al colegio una mañana en concreto, donde las Fuerzas Armadas de la SAID los recogieran para enviarlos a rehabilitación. Fue una maniobra casi secreta para no inquietar a los niños ni inducirlos a que se portasen mal, entre comillas. Me rasqué la frente intentando expulsar las imágenes que se filtraban en mi cabeza. ¿Te lo contó ella? ¿Contármelo? ¿Con su propia voz, quieres decir? Mantenía la vista de frente. Me fijé que sujetaba con fuerza el volante. No, fue escribiéndomelo en fragmentos. No le he escuchado nunca pronunciar una sola palabra desde la fuga. Dije, terminando su frase. Me sentía aliviada pese a todo lo que sabía. Entonces es porque ella lo ha elegido así, no porque algo le hicieran. No, todo tiene que ver con lo que le hicieron, y no es en absoluto su elección, dijo Liam. Supongo que la sensación más frustrante del mundo debe ser tener algo que decir y no saber cómo expresarlo en palabras. Haber vivido cosas y no ser capaz de sacarlas de ti. Supongo que, tienes razón, puede hablar y a lo mejor algún día volverá a hacerlo. Pero después de todo lo que le he hecho pasar, después de todo lo que ha sucedido, no lo sé. Era la sensación más frustrante del mundo, seguida de cerca por la impotencia inherente al hecho de estar encerrado en un campamento donde los demás tomaban las decisiones por uno. Después de lo que me había pasado con Sam, yo misma había estado casi un año sin pronunciar una sola palabra y me resultaba imposible verbalizar mi dolor. La radio perdió la señal de la emisora y saltó a otra en español, después a otra donde sonaba música clásica para aterrizar finalmente en donde una voz masculina seca y nasal daba las noticias. Comunicarles que los informes oficiales apuntan a que esta mañana se han producido 4 explosiones en el metro de Manhattan. Liam alargó la mano para cambiar la emisora, pero yo volví a poner la misma. Aunque fuentes oficiales de la ciudad han tardado mucho en confirmarlo, creemos que las explosiones no han sido de carácter nuclear o biológico y que se han concentrado en el centro de la urbe, donde se rumorea que permanece escondido el presidente Gray después del último atentado contra su vida. Liga, costa oeste o rumor falso. La voz adormilada de Chop surgió de nuestras espaldas. Nuestras fuentes indican que el presidente Gray y su gabinete consideran que las explosiones son obra de la coalición federal. ¿La coalición federal? Repetí. Costa oeste. Respondieron a la vez los chicos, y Chop se explicó. Tiene su base en Los Ángeles. Son la sección del gobierno que sobrevivió a los atentados con bomba de Washington y que no estaba muy entusiasmada con la intención de Gray de ignorar el límite de los mandatos que ellos habían establecido. Pero no son más que las cabezas parlantes, puesto que el ejército se puso del lado de Gray, evidentemente. ¿Y qué hace Gray en Nueva York y no en Washington?, pregunté. Aún están inmersos en los trabajos de reconstrucción del Capitolio y la Casa Blanca. Van muy lentos por lo del incumplimiento de la deuda, ya sabes, dijo Liam. Gray ha repartido a los miembros del gobierno entre Virginia y Nueva York para protegerlos, entre comillas, para que a los grupos de elementos SAI fugitivos o a la Liga no se les ocurra borrarlos de la faz de la tierra de un plumazo. Así que los de la coalición federal están en contra de los campamentos, del programa de reformatorios. Chop suspiró. Siento tener que darte la noticia, Verde, pero una cosa que aprenderás muy rápidamente es que en estos momentos nosotros no somos una prioridad para nadie. Todo el mundo está concentrado en la bancarrota que se está sumido el país, ¿sabes? ¿Y quién nos quiere, pues? Insistí. Nos queremos nosotros, dijo Liam pasado un buen rato. Y eso es todo. Por lo visto, en el estado de Virginia, o en su parte occidental, solo quedaban 2 cadenas de restaurante, Cracker Barrel y Waffle House, y una de ellas no abría hasta las 9 de la mañana. Gracias a Dios, dijo Liam con voz solemne cuando aparcó a escasa distancia de Waffle House. Si no, no sé
cómo nos habríamos hecho para elegir entre dos establecimientos culinarios tan exquisitos. Se había designado a sí mismo para ir a buscar toda la comida que pudiera obtener por $20 y rechazó mi ofrecimiento cuando le pregunté si quería que lo acompañase. Sue agitó el cuadernillo que tenía en la mano para llamar su atención antes de que bajara del coche. ¿Ya estás? La niña asintió. ¿Por qué no le pides a Chop que verifique tus respuestas? No pongas esa cara, es mucho mejor para matemáticas que yo. Por supuesto que lo soy, dijo Chop sin levantar la vista de su libro. Sue abrió la endeble libretita por una página en blanco y escribió algo. Se lo mostró a Lian y sonrió. Caramba. ¿Una división larga? Pero me parece que quieres ir demasiado deprisa, señorita. Todavía no dominas la multiplicación con 2 cifras. La observé abandonar el monovolumen rabiosa. Todo aquello sería mucho más fácil si Lian no fuese el único que parecía mayor de 20 años. Me sentiría mucho mejor sabiendo que cualquiera de nosotros podría acompañarle para cubrirle la espalda. Supongo que Lian debió de sentir mi mirada traspasándole la espalda de la chaqueta, puesto que se detuvo un momento a decirnos adiós con la mano antes de doblar la esquina del edificio. «Tienes que dejar de animarlo», estaba diciéndole Chops a Sue. Miré hacia atrás y vi que Chops estaba siguiendo las líneas de números escritas en la página con el extremo romo del lápiz de Sue. Tendría que acabar aceptando la realidad. Sue hizo una mueca y arrugó la cara, como si tuviese un caramelo de limón ácido en la boca. Le dio un pellizco en el brazo. «Lo siento», dijo Chops, aunque era evidente que no lo sentía. «Enseñarte todo esto sabiendo que nunca lo utilizarás es una pérdida de tiempo y energía». «Eso no lo sabes», dije. Y luego sonriendo a Sue para reconfortarla añadí. «Cuando todo vuelva a la normalidad irás adelantada con respecto a los de tu edad». ¿Desde cuándo creía yo en la normalidad? Mi vida hasta aquel momento sustentaba el argumento de Chops. Él tenía razón, por mucho que yo no estuviese dispuesta a reconocerlo. ¿Sabes lo que haría yo si las cosas fueran normales?, dijo Chops. Estaría eligiendo a qué universidad ir este otoño. Habría pasado mis pruebas de selectividad y habría ido a partidos de fútbol y a bailes en concurso, ¿sabes? Y también habría ido a los bailes de fin de año. Habría hecho prácticas de química. Se interrumpió, pero capté igualmente lo que pensaba. Y cómo no, era justo lo que yo pensaba cuando me permitía viajar hacia ese oscuro lugar, de lo que debería y podría haber sido. Mi madre solía decir que la educación universitaria era un privilegio que no se podía permitir todo el mundo, pero se equivocaba. No era un privilegio, era un derecho, y teníamos derecho al futuro. Sue intuyó el cambio de humor, nos miró a los dos, mientras movía los labios en silencio. Teníamos que cambiar de tema. ¡Claro!, dije, cruzándome de brazos y recortándome en el asiento. Lo dices como si hubieses asistido alguna vez a un encuentro de fútbol. Sin ofender, ¿eh? Chops le devolvió la libreta a Sue. Toma, tienes que trabajar más sobre los 9. Y se volvió hacia mí con una mirada de desaprobación. Me cuesta creer que precisamente tú te tragues todos esos sueños de algodón de azúcar. ¿Y qué se supone que quieres decir con eso? ¿Estuviste en Thurman? ¿Cuánto tiempo? ¿5 años? 6, dije corrigiéndole. Y te equivocas completamente. No es que crea en lo que dice Lee, sino que confío en que tiene razón. De verdad, sinceramente confío en que tiene razón. Porque si no, ¿qué alternativa nos queda? ¿Permanecer escondidos hasta que muera el último miembro de nuestra generación? ¿Huir a Canadá? Confío en que tengas suerte si pretendes eso, dijo Chops. Tanto Canadá como México constituyeron unos grandes muros para cerrar la frontera, ¿sabes? ¿Por qué creían que la enia era una enfermedad contagiosa? No, porque llevan mucho tiempo odiándonos y han encontrado la excusa perfecta para impedir que volvamos a poner nuestros gordos culos allí y echarnos de patitas en la calle para siempre. Lía me eligió justo aquel momento para reaparecer cargado de 4 cajitas de por spam blanco. Se acercaba a toda velocidad, casi corriendo. Me incliné para abrirle la puerta y se lanzó las cajas encima. «Dios, ¿qué pasa ahora?», dijo Chop. «¡Ay!», grité, tratando de no derramar la comida caliente por el asiento. El motor de Betty gruñó al ponerse en marcha y salimos zumbando como cohetes. Dado que la sábana tapaba la ventana posterior, Lian tuvo que fiarse de los retrovisores laterales para emprender la marcha y adentrarse en el callejón trasero que separaba el restaurante Waffle House de una casa de empeños abandonada. Tuve que estabilizarme apoyando el codo contra la puerta
cuando sorteó los contenedores de basura y después de doblar una esquina, dirigió su viejo monovolumen hasta el abarrotado aparcamiento de empleados situado en el callejón sin salida. El vehículo frenó en seco y nos proyectó a los 4 hacia adelante. Nos quedaremos aquí un rato, anunció al ver nuestra cara de terror. Que no cunde el pánico, pero me ha parecido ver, quiero decir, que pienso que estaremos más seguros si de momento nos quedamos aquí. ¿Has visto? No era una pregunta. Chops conocía la respuesta incluso antes de preguntar. Era Lady Jane. Liam se inclinó hacia adelante al tiempo que se rascaba la coronilla. Había dejado el morro del monovolumen colocado de tal manera que podíamos ver la entrada del callejón después de la pared de Waffles House. Sí, estoy casi seguro. ¿Cómo era posible que nos hubiera localizado? ¡Santo cielo!, chilló Chops. ¿Casi seguro o absolutamente seguro? Liam respondió al momento. Absolutamente seguro. Tiene coche nuevo, un furgón blanco, pero esa cara condescendiente la reconocería en cualquier sitio. ¿Te ha visto?, pregunté. No lo sé, dijo. Seguramente no. De lo contrario, ella y quien quiera que sea su nuevo hombre, pues habrían intentado reducirme. Llegaban en coche justo cuando yo me iba. Estiré el cuello, intentando ver la entrada del callejón, más allá de la pared del restaurante. Y casualmente apareció un reluciente furgón blanco cuyos asientos delanteros ocupaban 2 figuras oscuras. Liam y yo nos echamos atrás prácticamente a la vez y nos miramos alarmados. Creo que ninguno de los dos respiró hasta que estuvimos seguros de que nadie se adentraba en el callejón para investigar. Liam tosió para aclararse la garganta. ¿Qué tal si empiezas a repartir la comida? Yo saldré a mirar. Liam Michael Stewart, resonó la voz de Chops en el asiento trasero. Si pones su pie fuera de este monovolumen, te juro que le ordenaré a la verde que arranque y te atropelle. No creas que no lo haría, ¿eh?, le alerté, consciente de lo que Liam pretendía hacer: salir y jugarse el pellejo, asomarse por la entrada del callejón para asegurarse que no había moros en la costa. Le entregué su cajita y se derrumbó en el asiento, aceptando su derrota. Liam nos había pedido algo sencillo: huevos revueltos con bacon, 2 panqueques sin almíbar. Los demás empezaron a comer con afán y se los zamparon en 5 bocados. Yo le pasé mis panqueques a Sue, sin darle a Liam la oportunidad de protagonizar ese gesto. Cuando nos hubimos tranquilizado un poco, Liam sacó el mapa y lo extendió sobre el volante. El reloj del salpicadero marcaba las 7:25, y cuando se volvió para mirarnos lo hizo con la expresión resuelta que jamás en mi vida le había visto a nadie a esas horas de la mañana. Muy bien, equipo, dijo. Tenemos que recuperar el camino correcto. Ya sé que nuestro último East River fue un fracaso total, pero hay que seguir buscando. Por lo tanto, repasemos los datos que nos dieron nuestros azules. Edo. EDDO. No fue hasta que transcurrió un minuto en el más completo silencio que comprendí que los datos eran solo eso, datos. Deberíamos de haber intentado sobornarlos para obtener más información, dijo Chops. ¿Con qué?, dijo Liam, dejando el mapa. A ti no te querrían, Chops. Y eso que eres nuestro bien más preciado. No me extrañó que la broma no le hiciese ninguna gracia a Chops. ¿Les han deletreado eso de Edo? ¿Era con una D o con 2 D? Pregunté,
Porque si es una pista, imagino que la forma de escribirlo es tan importante como la palabra en sí, ¿no? Los chicos intercambiaron una mirada. Pues, mierda, dijo finalmente Liam. Noté un tirón del brazo y me giré hacia Sue, que sujetaba el cuadernito para que lo miráramos. Había escrito las letras E-D-O. Buen trabajo, Sue, dijo Liam. Suerte que alguien prestó atención suficiente. ¿Y eso qué quiere decir?, pregunté. El único detalle adicional que nos dieron era que si llegábamos a Relic, significaba que nos habíamos desplazado excesivamente hacia el sur. Pero incluso para eso tuvimos que suplicarles, confesó Liam. La verdad es que fue patético. Aunque también es posible que nos tomaran el pelo, dijo Chops. Eso es lo que más me fastidia. Si tan estupendo es East River, ¿por qué se largaron de allí, eh? Volvían a casa, recuérdalo, el huidizo. Mientras ellos discutían, tiré del mapa para arrancárselo de las manos a Liam y lo estudié con detalle, intentando encontrarle el sentido a tal cantidad de líneas. Liam me había explicado de forma muy resumida cómo trazar un recorrido desde el punto A hasta el punto B, pero lo del mapa seguía abrumándome. ¿En qué están pensando, chicos?, pregunté. ¿Qué teoría están manejando? Nos tropezamos con esos chicos cerca de la frontera con el estado de Ohio, me contó Liam. Venían del este, iban hacia el oeste. Si a esto le sumamos la información sobre D, C y Relic, los candidatos más probables son Virginia Occidental, Virginia o Maryland. Sue nos dijo que Edo es otro nombre por el que se conoce a la ciudad de Tokio, pero nos parece muy inverosímil que esté allí. Y yo creo que se trata de un nombre de enclave, añadió Chops. Un código de algún tipo. Se enderezó en el asiento girándose para quedarse completamente cara a mí. Su amplia sonrisa me hizo pensar en un documental de naturaleza que habíamos visto una vez en el colegio, concretamente sobre los cocodrilos, que enseñan los dientes cuando se deslizan por el agua detrás de su presa. Hablando de nombres en clave y esas cosas, ¿no dijiste que los de la liga te habían liberado porque eras excelente descifrando códigos? Mierda, pensé. En ningún momento dije que fuera excelente. Oh, sí. El rostro de Liam se iluminó de emoción. ¿Puedes hacer alguna intentona? Mierda doble, pensé. Bueno, supongo que sí, dije esforzándome para que mi expresión no transmitiera nada. ¿Me dejas ver otra vez tu libreta? Todos me estaban observando. El efecto era tan paralizante como si hubiesen dejado caer de golpe sobre mi pecho una barra de hierro. El interior de monovolumen estaba helado, sin calefacción, pero notaba el cuerpo empapado de sudor y pegajoso de puro pánico. Sujeté el cuaderno con las manos como si fuese a rezar una oración. Sabía que había niños capaces de conectar una docena de letras y dar a continuación un montón de coordenadas complejas y adivinar de inmediato cualquier tipo de jeroglífico, pero era evidente que yo no era de esos. Chops soltó una risotada. Por lo que se ve, la liga metió la pata. Oye, dijo Liam en tono cortante, llevamos 2 semanas dándole vueltas a esas condenadas letras y no hemos conseguido absolutamente nada. ¿No puedes siquiera darle una hora para que lo piense? ¿Sería posible sustituir las letras Edo por números? Pensé. 5, 4, 15. A ver, ¿qué tipo de códigos conocía? ¿El código Morse? No, ese no podía ser. ¿Y si no era un código? De hecho, tendría mucho más sentido. El jeroglífico tenía que ser algo que pudieran entender los niños, tanto de fuera como de dentro de los campamentos, y no podía ser demasiado complicado, pues de lo contrario nadie lo descifraría. Miente, pensé, retirándome el pelo que me caía en la cara. Miente, hazlo, di cualquier cosa. ¿Qué solían representar 3 números? ¿El precio de algo? ¿La hora determinada? ¿Un prefijo telefónico? ¡Oh! Dije. Sí, estaba en lo cierto. Hubiera sido más apropiado algo como ¡oh, Dios mío! ¡Oh! Repitió Liam. ¿O qué?
Lo había olvidado, dije. Muchas veces, hablando, la gente sustituye O por cero, ¿no? Liam se rascó la coronilla mirando a Chops. 5:40, ¿te suena en algo? Me giré hacia Chops, el cual veía ahora bajo una nueva perspectiva. ¿Eres de Virginia? Se cruzó de brazos y miró por su ventanilla. Soy de Virginia del Norte. Bueno, una cosa aclarada. El 5:40 corresponde a Virginia Occidental, le expliqué a Liam. No estoy segura de hasta dónde llega el norte o el sur, pero debería de ser por esta zona. Bueno, eso pienso. Se lo mostré en el mapa. No solo lo pensaba, lo sabía. Cuando vivía con mis padres en Salem, el prefijo telefónico era 540. Hay varios pueblos y ciudades, pero también hay una gran cantidad de terreno poco habitado. No es un mal lugar donde esconderse. ¿Lo dices en serio? Liam seguía con la vista fija en la carretera. Hablaba con la voz neutra, aunque su tono sonaba quizás excesivamente despreocupado. ¿Te criaste por aquí? Bajé de nuevo la vista hacia la libreta que tenía en la mano, mientras notaba una fuerte opresión en el pecho. No. ¿Virginia Beach, entonces? Negué con la cabeza. En un lugar del que ni siquiera habrás oído hablar. Chops chasqueó la lengua al abrir la boca para decir algo, pero cambió de opinión, y se escuchó una tos brusca en el asiento del conductor. Tema cerrado. Nadie estaba dispuesto a retornarlo nuevamente. Mucho menos yo. Bueno, al menos es una pista. Ojalá el área fuese más pequeña, dijo Liam. Me miró de soslayo. Gracias, Ruby Tuesday. Me embargó una sensación de calor nada desagradable. No hay de qué. ¿Y si me equivoco? Pero dejé correr la idea. Era una buena pista. Después de echar la última ojeada al callejón para asegurarse de que no había peligro, Liam dobló el mapa y lo dejó en la guantera. Betty cobró vida en un gruñido. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Chops. A un lugar que conozco, dijo Liam encogiendo solo un hombro. A un lugar donde estuve una vez. En un coche no tardaremos mucho, unas 2 horas. Aunque si me pierdo, uno de los virginianos de a bordo tendrá que ponerse las pilas y ayudarme a averiguar el camino. Hacía mucho tiempo que nadie me consideraba eso, una persona con un hogar. Y era cierto, había nacido aquí. Aunque en Thormont había vivido prácticamente la misma cantidad de tiempo. Los muros grises y los suelos de cemento habían hecho desaparecer casi todos los recuerdos de la casa de mis padres. Habían borrado los pequeños detalles. El olor de las galletas de miel de mi madre, el orden en el que estaban colocados los cuadros que decoraban la pared de la escalera, antes de empezar a devorar también los más grandes. Por la noche, cuando en la cabaña reinaba un silencio que invitaba a meditar, solía preguntarme en qué momento había dejado de desear un hogar, si el hogar de mi corazón era el lugar donde había nacido o el lugar donde había estado haciéndome mayor. Si tenía que elegirlo o si era un lugar que ya me había elegido. Miré mi imagen reflejada en el cristal de la ventanilla y no vi ni rastro de la Ruby que vivía en la casita blanca al final de la calle, que solía embadurnarme los dedos con miel y que llevaba siempre las trenzas despeinadas. Y aquel pensamiento me hizo sentirme vacía, como si hubiese olvidado la letra de mi canción favorita. Esa niña se había ido para siempre. Y lo único que quedaba ahora era el producto del lugar que le había enseñado a temer todo aquello que iluminaba mínimamente su corazón. Fuimos pasando salidas en dirección de Harrisonburg y el desvío hacia la Universidad de James Madison. Circular por una autopista rezando para que nadie nos detuviera no era precisamente mi idea de pasar un buen rato, pero por el momento estaba mereciendo la pena correr aquel riesgo, aunque fuese solo por el paisaje. Adoraba el valle de Shenandoah en toda su espléndida extensión. Cuando era pequeña, mis padres iban a recogerme los viernes al colegio con toda puntualidad y nos íbamos de fin de semana de excursión o de acampada. En el coche nunca leía ni me entretenía con videojuegos. No los necesitaba. Miraba por la ventana y me empapaba de aquel paisaje. Como eran en las películas antiguas, cuando la imagen se congela en el héroe o la heroína que contempla el bosque o el río y el sol se refleja en las hojas con la inclinación perfecta y la música empieza a sonar en crescendo. Así me sentía cuando llegábamos al valle de Shenandoah. Pero no caí hasta este último momento.
No fue hasta que vislumbré aquella diáfana neblina azulada que envolvía las montañas cuando comprendí que estábamos de verdad en Virginia Occidental, que si seguíamos por la autopista, en 2 horas podíamos llegar a la casa de mis padres en Salem, solo 2 horas. No sabía cómo sentirme. Vaya, refunfuñó Liam, indicando la señal provisional de tráfico que teníamos delante. 81 cerrada entre Harrisburg y Staunton. Circular por carreteras secundarias, decía el letrero. A las 9 de la mañana nos habíamos adentrado bastante en Harrisonburg, como para encontrarle el pulso. De vez en cuando veía restaurantes que abrían las puertas. Adelantábamos a varios adultos que peleaban en bicicleta y mantenían un precario equilibrio sobre sus 2 ruedas con sus maletines o bolsos, la vista fija en la acera. Ni siquiera levantaron la cabeza cuando pasamos por su lado. Pero ningún estudiante universitario, no vimos ni uno. Chubb suspiró ante aquella ausencia y apoyó la frente en la ventanilla. ¿Estás bien, colega?, le preguntó Liam. ¿Necesitas parar a oler un poco de intelectualidad? ¿Para qué?, preguntó Chubb con un gesto negativo. La universidad está cerrada como todas. Me giré en mi asiento. ¿Por qué? Por falta de estudiantes, básicamente. El que tenía la edad suficiente para ir a la universidad tenía la edad suficiente para ser reclutado. Y aún no siendo este el caso, dudo que la gente pueda seguir permitiéndoselo. Dios mío, qué deprimente, dije. La oferta sigue en pie, dijo Liam a su amigo. Sabes perfectamente que si necesitas entrar en un aula para sentarte en uno de esos estrechos asientos y quedarte un rato contemplando la pizarra, estaré encantado de ayudarte. Sé lo mucho que te gusta el olor de los rotuladores para pizarra. Ah, muchas gracias, dijo Chubb uniendo las manos sobre el regazo, pero no es necesario. Pasamos por delante de lo que debía ser una valla de hierro forjado de color negro, aunque era casi imposible verla, puesto que quedaba oculta por algo que de lejos parecía una harapienta manta hecha con retales. No fue hasta que estuvimos más cerca cuando comprendí que lo que teníamos delante eran cientos, tal vez miles de hojas de papel pegadas con cinta adhesiva en la valla o metidas entre los finos barrotes. Liam levantó el pie del acelerador y bajó las gafas de sol para poder verlo mejor. «Oye, ¿qué ponen esos papeles?», preguntó Chubb. «No puedo...». Eran carteles de desaparecido, caras de niños y adolescentes, fotografías, palabras borradas por la lluvia. El más grande era un cartel donde no se leía más que Mateo 19:14. Estaba arrugado, como si alguien hubiese intentado arrancarlo y luego hubiera llegado otro que con escaso entusiasmo lo hubiese devuelto a su lugar. El muro de papel tembló a merced del viento que soplaba con fuerza entre los barrotes, llevándose con él las hojas más decrépitas y haciendo que las demás temblaran como las alas de un colibrí. Y donde quedaba un espacio vimos animales de peluches, flores, mantas y cintas. No, aquellos niños no habían desaparecido, se los habían llevado o se habían ido para siempre. Si sus padres y sus familias los buscaban, si colgaban sus fotografías por todas partes, era porque los querían de nuevo en casa, porque los necesitaban. Dios mío, dijo Liam con tensión. ¿Por dónde decía que tenemos que ir para reincorporarnos al 81? Los fresnos que flanqueaban la solitaria carretera secundaria de un solo carril dejaban ya entrever su nuevo vestido primaveral, pero bajo la luz de la tarde su sombra no podía ser más alargada. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. Me quedé dormida en algún punto entre Staunton y Lexington y me desperté justo a tiempo para tener la vista perfecta del imponente edificio blanco de Roanoke, el antiguo Walmart de Virginia. El cartel azul seguía aferrado con desesperación al edificio, pero era el único detalle que recordaba el centro comercial que fuera en su día. En el aparcamiento habían carros de compras que corrían de un lado a otro según soplasen las ráfagas del viento. Con la excepción de algunos coches abandonados y de los contenedores verdes de la basura, el gigantesco aparcamiento asfaltado estaba vacío. Bajo el resplandor anaranjado del sol de la tarde daba la sensación de que el apocalipsis había llegado a Virginia. Y estábamos a un tiro de piedra de Salem, a 10 minutos en coche. Se me hizo un nudo en el estómago solo pensarlo. Liam insistió una vez más en salir solo del coche para examinar la zona. Noté en el brazo el roce del guante amarillo de Sue, y no necesité mirarla para adivinar la expresión de su rostro. Deseaba tan poco como yo que Liam se adentrara en la boca del lobo completamente solo. «Por eso te has quedado con ellos», me recordé, «para velar por su seguridad». Y en aquel momento la persona que más necesitaba era la que empezaba a alejarse del coche. Bajé corriendo del Blackberry. «Toquen el claxon 3 veces si hay algún problema», dije y cerré la puerta.
Liam debió de escucharme, pues se quedó esperándome apoyado en una de las oxidadas casetas destinadas a almacenar los carros de las compras. ¿Puedo convencerte alguna vez, de alguna manera, que vuelvas corriendo al coche? No, vamos, le dije. Tomé la delantera y Liam me siguió con las manos metidas en los bolsillos. No le veía el rostro, pero su forma de caminar arrastrando los pies hacia las maltrechas puertas del centro comercial me bastaban para imaginármela. Antes me has preguntado cómo es que conocí este lugar, dijo, cuando nos acercamos a la entrada. No, tranquilos, ya sé que no es de mi incumbencia. Verde, dijo Liam, no pasa nada. Lo único es que no sé por dónde empezar. ¿Sabes que tanto como Chops y yo estuvimos escondidos? No fue lo que se dice agradable para ninguno de los dos, aunque como mínimo estuvo en la cabaña que tiene su abuelo en Pensilvania. Ya, ¿y tú tuviste el placer de esconderte en este pequeño y estupendo establecimiento norteamericano? Entre muchos otros, dijo Liam. No me gusta hablar de esa época delante de Sue. No quiero que piense que su vida será siempre así. Pero no puedes mentirle, dije. Sé que no quieres asustarla, pero no puedes fingir y decir que su vida no será dura. No me parece justo. ¿No te parece justo? Inspiró profundamente y cerró los ojos. Cuando tomó de nuevo la palabra, su voz había recuperado el habitual tono amable. Da lo mismo, olvídalo. Mira, dije cogiéndole del brazo. Lo entiendo. Estoy de tu lado, pero no puedes comportarte como si todo fuera a ser fácil. No le hagas esto a Sue. No le des falsas esperanzas. He pasado media vida en un campamento con miles de niños que se hicieron mayores pensando que mamá y papá siempre estarían a su lado y todos ellos, bueno, todos nosotros hemos salido gravemente perjudicados. Vaya, dijo Liam. Su enfado había desaparecido por completo. Tú no estás perjudicada. Podría haberle replicado hasta quedarme afónica. Quienquiera que hubiera desmontado las puertas correderas de cristal de acceso al Walmart no se había tomado la molestia de buscar un lugar donde guardarlas. El suelo, a muchos metros alrededor de los desnudos marcos metálicos de color negro, estaban cubiertos de fragmentos de cristal. Nos abrimos paso con cuidado de no pisarlos y nos adentramos en aquel extraño espacio que ocupaba antes la recepción. Liam avanzaba a mi lado y resbaló en el polvo cetrino que se había acumulado en el suelo. Reaccioné rápidamente cogiéndolo por el brazo y refunfuñó sorprendido. Lo ayudé a enderezarse, pero Liam mantuvo la vista fija en el suelo, donde se vislumbraban con claridad una docena de huellas. Eran todo tipo de tamaño. De huellas, desde el dibujo dentado de la suela de una bota de montaña masculina hasta las ondulaciones decorativas de una zapatilla deportiva infantil, estampadas en el suelo como formas de galletas recortadas en la masa recién extendida. Podrían ser antiguas, le dije en voz baja. Liam asintió, pero no se apartó de mi lado. Mi suposición no engañaba a nadie. Hacía tiempo que el establecimiento estaba sin luz y era evidente que llevaba una temporada abandonado. No transcurrió más de un segundo antes de que escucháramos el primer ruido de las estanterías cercanas y el salto que dio Liam para situarse delante de mí. Empecé a decir, pero Liam me silenció con un gesto. Observamos las estanterías esperando a ver qué pasaba. Y cuando el ciervo, el animalillo elegante y encantador de pelaje sedoso color caramelo y de grandes ojos negros, salió brincando de detrás de los revisteros volcados, Liam y yo nos quedamos mirando y rompimos a reír a carcajadas. Liam se llevó un dedo a los labios y me indicó con la mano que continuara avanzando, mientras examinaba con la mirada la oscura hilera de cajas registradoras idénticas a las que se extendían frente a nosotros. Alguien había cogido los carritos de plástico del interior del establecimiento y los había colocado en los pasillos con la intención de construir una especie de muro fortificado para defenderse de visitantes indeseables. Con cuidado y sin mover la montaña de cestas de plástico, nos encaramamos sobre la cinta transportadora de la caja registradora más próxima. Desde allí vi más estanterías alineadas delante de la otra salida. Pero parecía como si algún objeto de gran tamaño hubiese acabado destrozando la improvisada barricada. ¿Qué puede haber hecho esto?, pensé. Creo que todo el mundo, Sai o no, tiene una parte que es capaz de sintonizarle con los recuerdos de un determinado lugar. Los sentimientos más intensos, especialmente los de terror y desesperación, dejan una huella en el ambiente que reverbera en alguien, en quien quiera que tenga la desgracia de volver a ese lugar. En aquel momento sentí que la oscuridad me acariciaba la barbilla, que me llamaba y me pedía en susurros que avanzara para conocer sus secretos.
El escalofrío me recorrió la espalda y me dio a entender que allí había sucedido algo terrible. El viento silbaba a través de las destrozadas puertas, interpretando una chirriante canción que ponía los pelos de punta. Quería irme de allí. No era un lugar seguro, no era un lugar para Sue ni para Chops. Pero ¿por qué seguía avanzando Liam? Las luces de emergencia del techo parpadeaban, zumbaban como cajas en cuyos interiores hubieran quedado atrapadas infinitas moscas. Por debajo de ellas todo estaba cubierto de un desagradable luz verdosa. Liam seguía avanzando por el primer pasillo hacia una oscuridad que me parecía querer engullirlo. Me sumergí en aquella piscina de estanterías metálicas vacías, la mitad de las cuales estaban volcadas en el suelo o apoyadas las unas con las otras, en frágil equilibrio, con los estantes combados bajo un peso invisible. Las suelas de mis zapatos rechinaron al pasar por un mar de lociones, enjuagues bucales y lacas de uñas inundadas en el suelo. Cosas que en el pasado parecían tan necesarias, tan vitales para seguir subsistiendo, pero que ahora habían caído en el más completo olvido. Llegué junto a Liam y le tiré de la manga de la chaqueta con suave movimiento. Liam se giró con una mirada de sorpresa en sus ojos azules. Di un paso hacia atrás y retiré rápidamente la mano sorprendida, también por lo que acababa de hacer. Me había parecido un gesto tan natural. Ni siquiera lo había pensado, simplemente había sentido una necesidad muy aguda y muy real de estar a su lado. «Creo que deberíamos irnos», le dije en un susurro. «Hay algo en este lugar que no me gusta nada». Y no tenía nada que ver con el misterioso ulular del viento ni de los pájaros que anidaban en las vigas del viejo establecimiento. «No pasa nada», dijo. Seguía dándome la espalda, pero vi que sacaba la mano del bolsillo. Lo vi moverla hacia mí, como si fuera una forma flotando en la oscuridad. No entendí si con aquel gesto pretendía indicarme que siguiera avanzando o si quería que le diese la mano, pero no tuve el valor para hacer ninguna de las dos cosas. El uno junto al otro seguimos caminando hacia el rincón de la derecha, al fondo del local. Daba la sensación de que aquella parte del establecimiento donde se ubicaba la zona de la ferretería y las bombillas estaba más o menos intacta, o bien había resultado menos atractiva para la gente que había desvalijado el resto de las estanterías. Enseguida comprendí hacia dónde nos dirigíamos. Alguien se había montado un pequeño campamento con varias colchonetas de piscinas en un llamativo color azul. Encima de una nevera había unas cuantas cajas vacías de pan crujiente y magdalenas, y sobre ellas una pequeña radio de pilas y una linterna. Caray, me cuesta creer que todo siga aquí. Liam se quedó algo rezagado, cruzado de brazos. Seguí su mirada hacia las docenas de muescas de las rajadas baldosas blancas. Casi consiguieron distraerme del mosaico de antiguas manchas de sangre que había en el suelo junto a los pies de Liam. Abrí la boca como para decir algo. «Es antiguo», dijo rápidamente Liam, como si con ello pudiera sentirme algo mejor. Liam me tendió la mano, forzando una sonrisa. Exhalé todo el aire que había quedado conteniéndome en los pulmones y extendí la mía para cogérsela. Lo vi casi en el mismo instante en el que nuestras manos entraron en contacto. Las luces de emergencia de aquella parte del establecimiento recuperaron de repente todo su esplendor, como si fuesen focos, e iluminaron el gigantesco símbolo que había pintado en el muro, como un tridente, junto a un mensaje muy claro: «Salgan ahora mismo». Las gruesas e irregulares letras parecían estar llorando. La luz chisporroteó y volvió a apagarse con un sonoro pop. Pero seguía avanzando, soltándome de la mano de Liam, en dirección a aquel mensaje pintado con spray en la pared, porque aquel olor, el modo en el que la pintura parecía gotear, yo rocé con los dedos el símbolo Sai y lo retiré. Estaba pegajoso, manchados de negro. Era pintura fresca. Liam acababa de llegar a mi lado cuando sentí una extrañísima sensación de calor en mis entrañas. Bajé la vista, casi esperando ver las chispas del ridículo vestido que me había regalado Sue. De pronto caí al suelo, y Liam se precipitó sobre mí como si acabara de arrollarnos una excavadora, como si nos fuésemos más que dos margaritas asomadas entre las rendijas de una baldosa. Liam me aplastó en el pecho con el hombro y me dejó sin aire en los pulmones. Intenté levantar la cabeza para ver qué había pasado, pero aquel peso, una piedra sólida e invisible, y el cuerpo de Liam pegado al mío me impedían moverme. El suelo estaba helado, pero no podía concentrarme en otra cosa que no fuese la sólida presión del hombro de Liam rozándome ahora en la mejilla. Las manos se nos habían quedado atrapadas entre los dos, y por un instante tuve la inquietud y la horrible sensación de no saber dónde empezaba uno y acababa el otro. Liam tragó saliva, el pulso le latía en la garganta, tan cerca de mí que casi podía escucharlo. Liam se movió para levantar la cabeza y tensó los músculos que le rodeaban la columna vertebral.
¿Quién está allí?, preguntó. La única respuesta fue otro empujón de aquellas manos invisibles. De pronto empezamos a deslizarnos como balas por el suelo mientras la chaqueta de cuero de Liam chirriaba sobre las polvorientas baldosas. Por encima de la cabeza de Liam, las luces de emergencia pasaban a una velocidad vertiginosa, transformándose en un único rayo. Una risa desenfrenada nos perseguía por los pasillos, por debajo de nosotros, por encima de nosotros, por todos lados. Por el rabillo del ojo me pareció ver una forma oscura en movimiento, aunque me pareció más un monstruo que una persona. Destrozamos a nuestro paso cortinas de duchas, lociones hidratantes corporales, lejía, y hasta llegar a la línea de cajas registradoras próximas en la entrada del establecimiento. ¡Para!, gritó Liam. ¡Somos! Hay sonidos que uno escucha una sola vez y no olvida nunca. El de la fractura de un hueso, la melodía del carrito de los helados, el del velcro, el del seguro de una pistola. No, pensé, ahora no, aquí no. Nos detuvimos bruscamente al chocar contra la barrera de metal de la salida de las cajas, y el impacto me sacudió dolorosamente todo el cuerpo. No transcurrió más de un segundo de agónico silencio antes de que las luces apagadas del establecimiento cobraran vida, y entonces las cajas registradoras se iluminaron y las cintas transportadoras se pusieron en movimiento. Primero una, luego la siguiente y después la otra. Absolutamente todas, poniéndose firmes como soldados. Los números correspondientes a cada caja parpadeaban en lo alto, entre amarillo y azul, como una docena de señales de alarma, a una velocidad que me resultaba imposible registrar con la vista. De entrada pensé que era ruido blanco. De repente, las alarmas de seguridad del edificio, el sistema de megafonía y los anuncios luminosos se encendieron de forma simultánea y un centenar de voces empezó a gritarnos. Las luces del techo se encendieron una a una y la electricidad empezó a correr por ellas después de años de no existir, como poco más de venas huecas y cubiertas por el polvo. Liam y yo nos giramos a la vez y vimos a Sue, cuya mano derecha desnuda rozaba la barrera de metal de la salida. Chops estaba a su lado, pálido como un papel. Breves segundos después de que Sue produjera una descarga eléctrica, las luces de las cajas registradoras empezaron a chisporrotear como petardos, proyectando hacia el suelo chispas azules y blancas y fragmentos de cristales. Creo que solo pretendía distraerlos, llamar la atención de nuestro atacante para que nos diera el tiempo para escapar. Pero por el rabillo del ojo la vi indicarnos con señas que fuéramos hacia ella, pero el metal que Sue sujetaba se había calentado de tal modo que emitía un aterrador resplandor del material fundido. Aquella mano invisible que la sujetaba aflojó de pronto la presión, pero el miedo me impedía moverme. Liam y yo debimos de sentir lo mismo, un miedo abrasador, puesto que nos levantamos de un salto y le pedimos a grito que parase. ¡Desconecta! ¡Sue, déjalo!, gritó una voz por encima del estruendo de las alarmas. Liam echó a correr entre botes y de bronceadores y repelente contra insectos. Vi que levantaba los brazos, dispuesto a utilizar sus facultades para tirar con su fuerza a Sue, pero Chops fue más veloz que él. Le arrancó el guante con la otra mano a Sue y lo utilizó para cubrirse y separarla del metal. Se apagaron todas las luces. Justo antes de que explotaran todas las bombillas, vi la cara de Sue a punto de salir del trance en el que estaba sumida. Tenía los ojos inyectados en sangre, el pelo negro erizado y las pecas parecían haber huido del perfecto óvalo que era su rostro. Liam aprovechó la oportunidad y la oscuridad para abalanzarse sobre ella y sobre Chops y tirarlos al suelo. Y entonces, como por un milagro, las luces de emergencia parpadearon y se encendieron de nuevo. El primer inicio de movimiento no procedió de ninguno de nosotros. Vislumbré con claridad a nuestros atacantes. Trepaban por encima del caos de las estanterías. Eran 4, vestidos de negro y armados. Mi primer pensamiento, como casi siempre que veía a alguien uniformado de negro, fue echar a correr, reunir a los demás y darnos a la fuga. Pero estos no eran soldados de la FEP. No eran ni siquiera adultos. Eran chicos como nosotros. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. Cuando fueron acercándose vi con claridad que llevaban prendas oscuras, pero no uniformes, y que su expresión era sombría. Estaban en los huesos y tenían las mejillas hundidas, como si hubieran dado un estirón en muy poco tiempo. Todos chicos, de más o menos mi edad. Fáciles de derrotar en caso necesario. «¡Por los clavos de Cristo!», murmuró uno que estaba más próximo a mí, despeinándose la mata de pelo pelirrojo. «Ya les dije antes que teníamos que ir a inspeccionar el monovolumen». Liam asomó la rubia cabeza por el caos de objetos del suelo. «¿Están locos? ¿Qué demonios pretenden conseguir con esto?», vociferó Liam.
Se escuchó también otro sonido, como el maullido de un gatito o el llanto de una niña. Pasé por encima de la bandeja llena de DVDs que estaban en oferta para llegar hasta ellos. Sue estaba sentada en el suelo con la palma sonrosada de la mano abierta hacia Chops, que la observaba forzando la vista sin las gafas sobre su nariz. Parecía un chico completamente distinto. «Está bien», dijo. «No ha sufrido quemaduras». Liam se plantó de frente a mi lado y se apoyó en mi hombro para mantener el equilibrio mientras se encaramaba en una de las estanterías tumbadas. «¿Estás bien?», me preguntó. «Sí. ¿Molesta? ¿Y tú?», dije. «Sí, también, molesto». Nos acercamos al grupo de chicos, segura de que tendría que sujetar a Liam cuando llegáramos junto a ellos, pero su rabia fue aminorando a cada paso que daba. Los chicos se habían reagrupado junto a un expositor de churros de piscinas de colores, chillones, volcados en el suelo. El más alto, cuya cabeza coronada por una aureola de pelo castaño parecía que apuntalaba sobre el cuello fino como un alambre, dio un paso al frente, separándose de los demás. El chico pelirrojo que había hablado antes y dos chicos rubios y anchos de hombros que parecían hermanos. «Mira, yo lo siento», dijo. «Siempre hacen esas estupideces», dijo Liam. «Atacar a la gente sin siquiera comprobar si va armada, como ustedes». El líder se puso a la defensiva y se paró de frente. «Podrían haber sido rastreadores. La culpa de todo esto ha sido de su amarilla», dijo el pelirrojo señalando las estanterías. «Esa chica necesita que le aten con una correa». «Cuidado con lo que dices», le espetó Liam. Los hermanos rubios dieron un paso al frente con la mirada desafiante. «No habría caído presa del pánico si no nos hubieran apuntado con sus armas». «Pues no habríamos tenido necesidad de utilizarlas si hubiesen prestado atención a nuestra advertencia y no se hubiesen metido acá y se hubieran largado». «Claro, con todo el tiempo que nos han concedido para largarnos, ¿cierto?», replicó Liam. «Miren, podríamos seguir eternamente con este tome y dele, sin sacar nada en claro», les interrumpí. «Nuestra intención era pasar aquí la noche, pero si dicen que es su territorio, pues nos largamos. No pretendemos nada más que eso, buscar un cobijo». «Buscar cobijo, ¡ja!», repitió el líder. «Perdón, ¿acaso lo he pronunciado mal?», le dije. «No, pero me sangran todavía los oídos por culpa de esa amarilla», gritó el líder. «A lo mejor debería repetirlo, nena, por si acaso». Liam levantó la mano impidiendo que me pudieran poner en pie de guerra. «Solo queremos pasar la noche, no buscamos problemas», dijo sin alterarse. El líder me miró de arriba a abajo y detuvo la mirada en mis manos cerradas en un puño y pegadas a la tela de mi vestido. «Me parece que los problemas ya viajan con ustedes». El líder del grupo se llamaba Craig y venía de Mechanicsville, Virginia. Era irascible, pelirrojo. Se negó a presentarse, pero los demás se dirigían a él llamándolo Collins. Capté que era de alguna ciudad de Pensilvania, pero no se mostró dispuesto a compartir más información. Los rubios, que como había adivinado eran hermanos, se llamaban Kyle y Kevin. Lo único que tenían en común en aquel maltrecho grupo, aparte de su reserva de comida y un alarmante montón de armas blancas y de fuego, era que habían compartido campamento en Nueva York, al que cariñosamente se referían como la raja del culo de Satanás. Mientras compartíamos unas gomilonas con sabor a fruta, un paquete de patatas fritas rancias y otro de pastelitos rellenos de crema, nos contaron la increíble y espectacular y altamente improbable historia de su huida de la custodia de la FEP. «A ver si los he entendido bien», dijo Chops con cara de incredulidad. «¿Estaban siendo trasladados de un campamento a otro?». Greg apoyó la espalda en la puerta de cristal del congelador. No nos trasladaban a otro campamento. Cogieron a todos los que estaban allí, a todos los que pudieron, y nos contaron que iban a trasladarnos a unas instalaciones de experimentación en Maryland». «¿Solo chicos?», preguntó Chops. «Allí no había chicas». La voz de Greg dejaba entrever su decepción. Eso explicaba muchas cosas, sobre todo porque se iba acercando poco a poco, por mucho que yo intentara alejarme de él. «De lo contrario, estoy seguro de que también las habrían llevado con nosotros».
Me sorprende que les dieran tanta información, dije, intentando encauzar de nuevo la conversación. ¿Creen de verdad que era allí a donde pretendían llevarlos? No, interrumpió Collins. Era evidente que tenían órdenes de librarse de nosotros. ¿Y en una tormenta que inundó la carretera, el autobús en el que iban volcó y lograron escapar?, preguntó Chops, incrédulo. Esa era la parte de la historia que también me costaba creer. ¿Tan fácil había sido? Una simple intervención de la madre naturaleza que les había salvado, les había concedido la libertad y una nueva vida al estilo de la Biblia, y el pequeño detalle de los soldados de la FEPS que los custodiaban. Vivimos escondidos desde entonces. Me llevó unos 6 meses hacerle saber a mi padre que estaba libre y a salvo, y tardé otros 3 meses en recibir noticias suyas. Chops se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo te lo hiciste para ponerte en contacto con tus padres, ¿A través de internet? ¿Qué va?, dijo Greg. Después de todos los de esos terroristas, ni siquiera puedes buscar recetas online, sin que los de la fe metan la nariz e interrumpan por la puerta de tu casa, a la que se le vuelen los problemas. Los tienes allí. ¿Qué terroristas?, pregunté. Los de la Liga, dijo Chops. ¿No los recuerdas? Ah, claro. Se dio cuenta de su horror en un segundo después, y con más paciencia de la que jamás habría imaginado en él, se explicó. Hace ahora 3 años los de la Liga piratearon las bases de datos de chicos SAIS del gobierno e intentaron publicar en internet la información sobre los campamentos para que todo el mundo supiera lo que está pasando. Otros grupos siguieron su ejemplo, piratearon bancos, mercados de valores y departamentos de estado. De modo que tomaron medidas enérgicas, dije. Así es. La mayoría de las redes sociales ha desaparecido y los servicios de correo electrónico tienen la obligación de controlar los mensajes que reciben todos sus servidores. Se giró hacia los chicos, que me miraban con distintos niveles de interés y curiosidad. No creo que Kevin, o era Kyle, hubiera dejado de mirarme ni un instante en todo el rato que llevaba allí sentada. ¿Cómo, pues? Muy fácil, dijo Greg, lanzándome un guiño completamente fuera de lugar. Sirviéndonos de lo que nos han dejado, publiqué un anuncio en el periódico local de mi ciudad con un mensaje que solo mi hermano sería capaz de comprender. No tuve necesidad de mirar para saber que Chops había entrecerrado los ojos y que además se había puesto tenso. ¿Y quién pagó ese anuncio, Me imagino que en el periódico no te dejarían publicarlo gratis, ¿o es sí? No, claro que no, lo pagó el huidizo, dijo Greg. Me lo preparó todo. Me enderecé de repente y aparté un puntapié todos los envases de papel de aluminio vacíos. ¿Has contactado con el huidizo? Ah, sí. Es como un dios, dijo Colin, saltando todo el aire que contenía en sus pulmones. Nos reunió a todos, chicos de todas partes, de Nueva York, de Inglaterra, del sur. Todas las razas, chicos mayores, pequeños también. Dicen que los de la FEC no se acercan a su reino en los bosques porque le temen. Que prendió fuego a su campamento y que ha matado a todos los soldados de la FEC que han intentado apresarlo. ¿Y quién es él?, pregunté. Los 4 chicos se intercambiaron una sonrisa. Las sombras saltarinas de las luces de emergencia le otorgaban un aspecto más engreído, si se cabe. ¿Quién más?, dijo Chops, asimilando con ansia la información. ¿Cómo pudo enviar el dinero para el anuncio, ¿Cómo es East River? ¿Dónde está? Miré por encima del hombro a Liam, que estaba justo detrás de mí, de pie, apoyado en lo que en su día fuera una nevera de productos de comida rápida. Se había mantenido extrañamente en silencio, apretando los labios con fuerza, pero por lo demás su rostro carecía completamente de emoción. En East River tienes un buen montaje, dijo Colin, pero si quieren encontrar East River tendrán que hacerlo ustedes solos. Por lo visto es así como funciona, dijo por fin Liam. ¿Son muchos? Los 4 tuvieron que pensarse la respuesta. Más de un centenar, pero no miles, dijo Greg. ¿Por qué lo preguntas? Liam movió la cabeza y me sorprendió ver un indicio de decepción en sus facciones. Simplemente me lo preguntaba. Por lo que tengo entendido, en su mayoría son chicos que no han estado nunca en campamentos. Algunos sí, dijo Greg con un gesto de indiferencia. Y algunos localizaron el campamento después de escabullirse de la custodia de los rastreadores o de los de la FEP. ¿Y el huidizo no tiene...? Liam se planteó cómo formular la pregunta. No tiene planes para ellos, ¿cierto? ¿Cuál es su objetivo? Los chicos encontraron aquella pregunta tan extraña como yo. Pues no hay objetivo, solo seguir con vida, supongo, dijo Greg.
Solo entonces caí en la cuenta de que en ningún momento me había planteado el motivo por el cual Liam quería localizar al oidizo. Simplemente había dado por sentado que mis compañeros querían encontrarlo para poder volver a sus casas y entregar la carta de Jack. Pero, de ser así, ¿a qué venía aquella chispa que había encendido la mirada de Liam? Seguía con las manos hundidas en los bolsillos de los vaqueros, pero desde el exterior noté que las tenía cerradas en un puño. ¿Y en cuanto a indicaciones? Ya hay bastante por ahora. Algo cambió en la expresión de Greg. Una astuta sonrisa se apoderó de su rostro cuando me apoyó una mano en el pie. Los hermanos Kyle y Kevin, que no habían dicho una sola palabra desde que nos habíamos sentado en el improvisado campamento montado en el pasillo de las neveras, se miraron entre ellos con expresión idéntica. Intenté reprimir el asco que empezaba a apoderarse de mí. Estoy seguro de que estarían encantados de tenerte con ellos, dijo Greg, deslizándome la mano desde la zapatilla hasta el tobillo. Hice el ademán de apartarme, pero me quedé quieta al escucharle añadir. Es un lugar estupendo cerca de la costa, pero no hay muchas chicas. Les iría muy bien tener algo bonito que mirar. Volvió a mover la mano avanzando hacia la pantorrilla. Deberías ir. Es más seguro que caer en manos de alguna tribu. Por las cercanías de Norfolk merodea un grupo de azules. Son asquerosos. Te roban la ropa a la que te das media vuelta. Durante un tiempo hubo también por aquí una tribu de amarillos, pero un niño del campamento nos contó que los de la FEB se los habían llevado a todos. Todo aquello de las tribus era nuevo para mí. Niños que habían formado bandas y robaban por la campiña, que luchaban para que no los atraparan de nuevo y que se protegían los unos a los otros. Asombroso. La mano carnosa y caliente de Greg prosiguió su ascenso hacia abarcar toda la rodilla y apretarla. Pero no llegaría más lejos. Percibí aquel hormigueo en lo más profundo de mi cerebro, aquel zumbido que superaba incluso la rabia que sentía, y supe que cerrar los ojos ante el aluvión de imágenes que me asaltó de repente era lo que seguía. El destello de un autobús escolar amarillo circulando por una pista de tierra, la imagen borrosa de un rostro de una mujer cuyos labios entonaban una silenciosa canción, una hoguera cuyas llamas iluminaban el cielo nocturno, la cara de Kevin y de Kyle acercándose a un objeto que parecía una radio despertador en una tienda de electrodomésticos abandonada. Los dígitos del reloj avanzaban, pero no contaban el paso del tiempo. Proyectaban un resplandor de color verde eléctrico en medio de la oscuridad. 310, 400, 460, 500, hasta que finalmente se detuvo. Cerré la mano con fuerza cuando empecé a alejarme tanto de Greg como de sus cálidos y sedosos recuerdos, pero Chops ya estaba allí. Había extendido la mano por encima de mi regazo y estaba retirando uno de los dedos de Greg de mi rodilla, con una expresión de auténtico desdén. Por su parte, Greg parecía simplemente algo aturdido. Tenía la mirada vidriosa y parecía completamente ajeno a lo que yo acababa de hacer. Miré con desesperación a mi alrededor, con el corazón en un puño, pero nadie mostraba indicios de haberse percatado de mi desliz. El último que se había movido era Chops, y solo para acercarse a mi lado. Maldita sea, pensé, cerrando de nuevo los ojos. Me llevé la mano automáticamente a la frente como si pudiera retener todo aquello allá adentro, demasiado cerca. Esto ha sido demasiado cerca. ¿Cómo se llamaba ese niño? ¿El amarillo que trabajaba con nosotros en la cocina? ¿Fred? ¿Frank? Collins estaba medio metido en su saco de dormir y tenía las manos unidas sobre el pecho. ¿Felipe? ¿Felipe Marino? Greg volvió a centrar la mirada y la deslizó por mis piernas, más arriba de donde se había detenido su mano. ¿Felipe? Dijo Liam, como si se despertase de su trance. ¿Has dicho Felipe Marco? ¿Lo conoces? Liam asintió. Viajamos juntos un tiempo. Bueno, debió de ser antes de que lo agarraran aquí, dijo Greg. Fue el que nos informó sobre este lugar. Dijo que estuvo aquí con su antiguo amigo. ¿Eras tú? Sí, que fue de él. Liam se puso de cuclillas entre Greg y yo. Nos llevaron a campamentos distintos. Greg se encogió de hombros. Salió de uno de esos primeros autobuses que partió rumbo a Maryland. ¿Quién sabe? De modo que en su campamento también habían eliminado a los amarillos. Debían de habérselo llevado tan solo de los campamentos más grandes. No de los más pequeños, que estaban amontonados en el oeste. Lo echo de menos. Era muy listo, sabía utilizar sus poderes, mejor que su mascota, eso es evidente.
Harían bien en devolverla, teniendo en cuenta todo el bien que les va a hacer. Greg movió la cabeza en dirección a Sue, que estaba sentada dándonos la espalda trabajando en los problemas de las multiplicaciones que Liam le había preparado, y ya no aguanté más. «Dispones de 2 segundos para decir que estás hablando en broma», le dije, «a menos que quieras que te arree un puñetazo». «¡Hazlo!», dijo Chops entre dientes. Pero Liam me detuvo apoyándome la mano en el hombro, reprimiendo con efectividad cualquier posibilidad que yo pudiera cumplir mi amenaza. Su expresión seguía siendo pasiva, tranquila, pero me di cuenta de que contenía la respiración. Extendió la otra mano para acariciarme los dedos. Me sobresalté ante el contacto, pero fui incapaz de apartarme. Greg levantó los brazos en un gesto defensivo. «Lo único que digo es que es algo raro, no es como los demás, ¿verdad?». Se inclinó hacia nosotros. «¿Eres retrasada? ¿La sometieron a experimentos o algo así?». «Es muda pero no sorda», dijo Liam cortándolo, «y te aseguro que lo más probable es que sea 5 veces más inteligente que nosotros 7 juntos». «De eso no estoy tan seguro», empezó a decir Chops. Liam lo silenció con una simple mirada y me habló a continuación al oído. «¿Te llevas a Sue?». Asentí, dándole unos golpecitos en la mano para que supiera que lo había entendido. Me incorporé ya más tranquila. Me acerqué a Sue y le tendí la mano. Alargó el brazo sin mirarme, buscándome a tientas. Me quedé mirando el guante amarillo manchado de suciedad, y a pesar de lo que acababa de pasar, hacía solo unos minutos más bien, lo retiré y dejé al aire sus deditos. No sé por qué lo hice. Tal vez estar cerca de Liam y no haber perdido el control me había convertido en una persona estúpidamente valiente, o tal vez era que me daba náuseas la realidad que la obligaba a llevarlos siempre puestos. Lo único que sabía con total seguridad era que si volvía a ver a Sue con aquellos guantes no sería muy pronto. Sue se estremeció al sentir la calidez de la piel de mi mano junto a la suya e intentó retirarse. Abrió los ojos de par en par, no sé si por preocupación o por perplejidad. «Ven», le dije apretándole la mano. «Hora de chicas». Se le iluminó el rostro, pero no sonrió. «No se vaya muy lejos», nos gritó Liam. «¡No, no se vaya muy lejos!», repitieron los demás chicos, e irrumpieron a carcajadas. Sue arrugó la nariz asqueada. «Ya sé lo que quieres», dije, y la alejé de todo lo que pude de ellos. Durante los primeros 10 minutos que pasamos deambulando por el establecimiento, Sue estuvo mirando continuamente nuestras manos entrelazadas, como si no pudiese creer lo que veía en sus ojos. De vez en cuando llamaba su atención alguna cubeta con un DVD de oferta o un expositor de final de pasillo con cachivaches que no servían para nada, pero sus ojos oscuros regresaban siempre a nuestras manos unidas. Acabábamos de doblar uno de los desvalijados pasillos de artículos de limpieza cuando me dio un tirón. «¿Qué pasa?», le pregunté apartando una fregona de un puntapié. Sue señaló el guante que yo sujetaba con la mano libre. Levanté las manos que seguían entrelazadas. «¿Acaso no te gusta esto?». Soltó el aire que había estado conteniendo y supe que no la había entendido. Me arrastró hacia otro extremo del pasillo, donde me soltó la mano para coger una caja blanca de la estantería. Sue abrió la caja y retiró a continuación la espuma y el relleno del protector para sacar por fin la anticuada tostadora plateada que contenía. «Ah, me parece que no lo necesitamos», dije. Me taladró con la mirada, que decía claramente «calla, por favor». Sue se quitó el guante que cubría la otra mano y extendió los 10 dedos para tocar el electrodoméstico. Pasados unos segundos vi que cerraba los ojos. Las resistencias que formaban las entrañas de la tostadora se calentaron al rojo vivo. El cable negro que colgaba cerca de sus pies sin enchufar se arqueaba. La baratija duró solo 1 minuto hasta que empezó a derretirse. Le dije que dejara la tostadora en cuanto vi que humeaba. «¿Lo ves?», parecía estar diciéndome. «¿Lo captas?». «Pero tranquila, que a mí no me pasa nada», dije buscándole de nuevo la mano. «No te preocupes por la posibilidad de hacerme daño. Nunca podrías hacérmelo». Sé lo que se siente. Es lo que tendría que haber dicho en realidad. Sé lo que es tener miedo de que algo apenas puedes controlar. Me había obligado a dejar de pensar en lo que había hecho a aquel soldado de la FEB camuflado. No me permitía cuestionarme si podría volver a hacerlo, si podría volver a intentarlo, aunque me preguntaba también cómo aprenderíamos a controlarnos sin poder practicar. ¿Cómo aprendemos a controlar si no podíamos conocer y poner a prueba nuestros límites? A ver, veamos si encontramos algo de utilidad,
dije entrelazando de nuevo nuestras manos. Esperé sentir su mano para guiarla de nuevo en el pasillo. ¿Qué opinas de...? Ni siquiera sé qué iba a preguntarle, pero vi que no me prestaba atención. Sue se detuvo tan en seco y me tiró con tanta fuerza de la mano que estuve a punto de tropezar y caerme. Seguí con la mirada a la dirección que marcaba su brazo extendido y encontré varios percheros y zapateros patas arriba. Más concretamente señalaba un solitario vestido rosa que colgaba en un perchero vacío. Sue echó a correr, haciendo caso omiso a las estanterías de cables eléctricos y cubos. Intenté seguirla, pero era como si estuviese alas en los pies y el viento a su favor. Se detuvo junto a la estantería. Observé fascinada cómo alargaba una mano para acariciar el tejido y la retiraba en el último momento. «Es precioso», le dije. El vestido era acampanado a partir de la cintura, donde una lazada unía la parte superior sin mangas con la falda, a rayas rosas y blancas. Me dio la impresión de que lo que deseaba Sue en ese momento era cogerlo, acercárselo al pecho y acariciar ese sedoso tejido. Se me ocurrían mil cosas que echaban de menos en Thurmond, pero los vestidos no estaban en la lista. La historia que más le gustaba contar a mi padre, a desconocidos y familiares, era la del día en que mi madre y él habían intentado ponerme un vestido azul para asistir a la fiesta de cumpleaños de papá. Yo tenía solo 3 años y el vestido era abotonado, pero los botones eran tan minúsculos que yo no podía cogerlos para abrocharlos y acabé arrancándolos, rasgando toda la tela y los volantes de gasa. Pasé el resto de la fiesta luciendo con orgullo mi ropa interior con motivos de Batman. «¿Quieres probártelo?», pregunté a Sue. Me miró y negó con la cabeza. Soltó el colgador de plástico que tenía en la mano y tardé un momento en comprender qué pasaba. Sue creía que no se lo merecía. Creía que era demasiado bonito, demasiado nuevo. Una sofocante sensación de odio se apoderó de mí, pero no sabía hacia dónde dirigirla. ¿Hacia sus padres por haberla echado de casa? ¿Hacia su campamento? ¿Hacia los de la FEP? Cogí el vestido de la percha con una mano y a Sue con la otra. Sabía que volvía a mirarme con sus ojos oscuros abiertos de par en par, confusa, pero en lugar de obligarla a comprender las palabras que me gustaría pronunciar, la guié hacia los probadores. Le di el vestido y le dije que se lo probara. Era como tirar de una embarcación hacia un puerto, con la ayuda de un cabo muy fino. Se lo di. Lo dejó, y tuve que volver a dárselo varias veces. No sé si al final su deseo se impuso, o si conseguí agotarla aún a pesar de sus recelos, pero cuando por fin asomó la cabeza por la puerta del probador, sentí tal sensación de alivio que casi rompo a llorar. «¡Estás estupenda!». La hice girar para que pudiese verse al espejo. Cuando por fin la convencí para que se mirase, noté bajo las manos el estremecimiento de sus hombros y la vi abrir mucho los ojos, que cobraron luminosidad para apagarse de nuevo en un instante después. Acarició el tejido y movió la cabeza de un lado a otro diciendo no puedo. «¿Por qué no?», pregunté haciéndola girar de nuevo para que quedara cara a cara hacia mí. «¿Te gusta, cierto?». No levantó la vista, pero vi que movía afirmativamente la cabeza. «¿Entonces qué problema hay?». Cuando dije eso, la sorprendí mirándome de refilón en el espejo. Acariciaba el tejido con las manos en un gesto completamente inconsciente. «¿Eso es?», le dije. «No hay ningún problema. Veamos qué más encontramos». Sue quiso entonces buscar algo para mí. No me extrañó encontrar la sección de adultos diezmada por los ladrones. Mis opciones estaban limitadas a ropa de casa y a monos de trabajo. Después de explicarle varias veces y con paciencia por qué no necesitaba el camisón de seda con estampado de azuletes o la falda de margaritas, Sue, con la mirada de total exasperación, aceptó que no pensaba probarme otra cosa que no fuesen vaqueros y camisetas sencillas. Y cuando señaló el expositor de los sujetadores, quise esconderme debajo de las montañas de pijamas de niño que había por todos los suelos y morirme allí mismo. Era como si las letras y los números de aquellas etiquetas estuviesen escritos en chino, puesto que no entendía nada en absoluto y estaba esperando a que Sue se echase a reír en cualquier momento, pero percibí la humedad de mis lágrimas de frustración. Pocas veces me paraba a pensar, ojalá mamá estuviera aquí, pero en aquel momento comprendí lo que le había hecho a mi madre y que no tenía solución. Mi madre jamás volvería a mirarme y a reconocerme,
y yo jamás sería capaz de pensar en otra cosa que en su mirada cuando me había visto aquella mañana. Resultaba extraño cómo mis sentimientos hacia ella cambiaban constantemente, que en un momento dado recordaba sus caricias y al siguiente la rabia se apoderaba de mí al pensar que me había abandonado, al pensar que no me había enseñado a vivir a gusto en mi propia piel y a ser una niña de verdad. Pero ¿quién tenía realmente la culpa? Sue frunció el ceño e inspeccionó con un mohín el everest de ropa interior que teníamos delante. Fue cogiendo modelos de diferentes tallas y lanzándomelos hasta que nos pusimos a reír como tontas solo porque sí. Al final encontré algo que imaginé sería de mi talla. Era difícil adivinarlo, puesto que los sujetadores con sus armazones y sus tirantes siempre me habían resultado de lo más incómodos. Mientras me cambiaba, Sue se vistió con un conjunto que parecía sacado de un catálogo de una tienda. El vestido rosa, mallas blancas y una cazadora de vaquera que le iba un par de tallas grandes. Guardó el resto de las prendas que fue eligiendo en una mochila de estampado floreado que yo había escogido en un expositor. Y ahora que ya no tenía lo suyo, le apetecía liarse de nuevo la manta a la cabeza y elegir cosas para los chicos. Cuando le encontré unas zapatillas deportivas con lazos rosas, me rodeó por la cintura y me abrazó con todas sus fuerzas, como si con aquel apretujón quisiese concentrar todo su agradecimiento. Y pese a que no se quedó especialmente impresionada con los botines negros que elegí para mí y que localicé en la sección de caballeros, no me obligó a cambiar de idea y a decantarme por unos zapatos planos con unos lacitos o con unos descabellados tacones. Sue estaba doblando con esmero una impecable camisa que había elegido para Chops cuando recordé algo. «Enseguida vuelvo», le dije. «Tú espérame aquí, ¿sí? ¿Entendido?» Tardé unos minutos en localizar de nuevo el pasillo. Liam y yo habíamos pasado tan rápidamente por allí cuando nos dirigíamos a la parte posterior del establecimiento que no estaba segura del todo si había sido solo imaginaciones mías, pero allí estaba en la parte superior de la estantería de productos de limpieza, un par de espléndidos guantes de color rosa colgando entre los del tradicional color amarillo. «¡Mira, Sue!», dije volviéndose al punto donde la había dejado. Agité los guantes y esperé que se girara. Cuando lo hizo se quedó boquiabierta. Estaba tan obnubilada con sus guantes nuevos que cuando se los probó empezó a pasear con las manos extendidas delante de ella, como una princesa contemplando su magnífica colección de anillos y pulseras. Recorrió el establecimiento haciendo reverencias y dando vueltas sobre sí misma para lucir su modelito, bailando sobre las pruebas de los estragos que había causado en la línea de cajas. Contemplándola con un sentimiento de euforia en el pecho, la verdad es que yo tampoco era consciente ni del montón de cristales rotos, ni del parpadeo de las pantallas. Cuando nos adentramos por la escasa iluminación del pasillo de los productos de belleza, me di cuenta de que, por mucho que quisiera, me resultaba imposible borrar la sonrisa de la cara. Liam nos localizó al cabo de un rato, justo cuando Sue estaba sujetándose un coletero brillante a la trenza que acababa de hacerme. Yo estaba sentada en el suelo y ella en una estantería detrás de mí, como la reina de las hadas. ¡Magnífico!, le dije cuando me colocó un espejo roto delante de la cara. «¡Eres increíble, Sue!». Y mi recompensa fue ver cómo me devolvía un enorme abrazo con sus bracitos de pajarito. Me giré para quedarme cara a cara a ella, porque quería que viese mi expresión, quería que viese mi sinceridad y la seriedad mientras la repetía. «¡Eres increíble!». «Veo que han estado bien atareadas», dijo Liam. Se apoyó sobre la estantería y enarcó las cejas. Sue corrió hacia él, cargada con las camisetas y los calcetines que había elegido. «Gracias. Caramba, a George le dará un patatús cuando vea todo esto». Le acarició la cabeza. «Les dejo un momento a solas y limpian la tienda entera. Buen trabajo». Me levanté del suelo y los ayudé a reunir la ropa y los suministros que habíamos ido eligiendo. Hecho esto, regresamos poco a poco de mala gana junto a los demás. Era como si los tres fuéramos conscientes de que en cuanto dejáramos atrás aquel momento de paz, quedaría atrás para siempre. Cuando Sue se adelantó unos pasos, Liam se volvió hacia mí para decirme: «Gracias por haber hecho esto. Me alegro que captases lo que pretendía decirte». Me tiró cariñosamente de la trenza. Simplemente quería formularles algunas preguntas más. «¿Has conseguido sacarles alguna información de utilidad?». «El nombre de algunas de las tribus más amistosas, algunas ciudades que están aisladas por haberse rebelado, cosas por el estilo. Solo quería comprender un poco más qué está pasando en Virginia». «Me refería si habías averiguado algo más sobre lo huidizo», dije, tal vez un poco ansiosa. «Nada que no supiéramos ya.
Por lo visto, todo el mundo jura solemnemente que no revelará ninguna información. Me parece completamente ridículo. ¿De verdad que no estaban dispuestos a darte más información?, pregunté. Liam bajó de nuevo la vista. Greg nos hizo una oferta, un intercambio, pero lo rechazamos. ¿Qué quería? ¿Qué podía ser tan valioso que no estaban dispuestos a entregarlo a cambio de la posibilidad de reunirse de nuevo con sus familias? ¿Blackberry? Da igual, respondió Liam, y su tono fue concluyente. Si esos imbéciles lo consiguieron, estoy seguro de que también nosotros podremos encontrar East River algún día. Sí, cierto, dije. Vi por el rabillo del ojo que se cargaba la ropa al hombro con la mirada fija en Sue, que saltaba y brincaba entre las latas y revistas viejas. Al pasar, eché un vistazo a la cara de una estrella de cine rubia que ocupaba la portada de una de las revistas y reparé en las palabras «Lo cuenta todo por fin», impresas bajo la imagen. ¿Me permites que te haga una pregunta? Por supuesto. ¿Qué? Dijo Liam. ¿Por qué buscas al oídizo? Dije, y noté que me miraba fijamente, y supe cuál iba a ser su explicación. Quiero decir, aparte de porque quieres ayudar a Chops y a Sue a llegar hasta él, e intentar llegar a entregar la carta de Jack, ¿es porque quieres volver a casa o...? ¿Lo preguntas por algún motivo en particular? Dijo sin alterarse y poniéndome a prueba. Todas esas preguntas que le formulaste sobre el campamento, dije, me dio la impresión de que estabas intentando averiguar otra cosa. Liam tardó un buen rato en responder, y no lo hizo hasta que divisamos las tiendas que había montado para pasar la noche. Pero incluso entonces no fue una respuesta. ¿Por qué quieres tú localizar al oídizo? Porque quiero volver a ver a mi abuela, dije. Porque necesito aprender a controlar mis facultades antes de que destruya a todos mis seres queridos, pensé. Pero no has respondido a mi pregunta, le dije. Sue levantó el faldón de nuestra tienda para entrar y la linterna del interior se iluminó el rostro entusiasmado a Chops. Sue le entregó todo lo que le había elegido y Chops la abrazó con fuerza levantándola en volandas. Por lo mismo que tú, dijo por fin Liam. Simplemente quiero volver a casa. ¿Y dónde es eso? Mira, esto es lo más gracioso, dijo. Era en Carolina del Norte, pero ya no estoy muy seguro de que siga siendo así. Nos quedamos mirándonos un momento frente a frente. Y cuando él levantó el faldón de la tienda para que yo pasara, no pude evitar preguntarme si se habría dado cuenta de que aquello era una verdad a medias, igual que yo me había dado cuenta de que su respuesta también era una verdad a medias. Fin del capítulo 15. Hasta la próxima, y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela. Aquellos que puedan colaborar con esta humilde cristiana, su colaboración pues me ayudará muchísimo, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estoy atravesando en cuanto a los aspectos financieros. De verdad, su ayuda sería de vital importancia en estos precisos momentos y le agradecería enormemente a aquellos que pudieran colaborar conmigo lo hagan. Pueden hacer su colaboración usando Western Union, pueden hacer su colaboración utilizando el portal de PayPal y pueden hacer su colaboración, si no tienen portal de PayPal, siguiendo las indicaciones que les da el portal de PayPal a través del link que van a encontrar en la portada de mi canal. Solamente le dan clic aquí abajo al nombre del canal, en la portada verán una fecha que dice no olvides dejar tus donaciones y presionan en la P de PayPal, allí en la palabra donaciones, donde viendo instrucciones muy sencillas podrán hacer su donativo del monto que quieran por la cantidad que quieran o puedan, siguiendo pues las instrucciones de PayPal, y pueden hacerlo con tarjeta de débitos o tarjeta de crédito. 1.000.000 de gracias para aquellas personas que decidan ayudarme, pues lo necesito y bastante. Realmente no tienen idea de cuánto necesito la ayuda económica de ustedes que me escuchan continuamente.